Hoy es domingo, el último domingo de este año 24. Año 24 de grandes decisiones en el mundo, que se toman en el 24, pero que sin duda tendrán profunda repercusión en el próximo año y en los venideros. Vivimos en épocas de gran incertidumbre, viendo cosas y esperando otras que pensamos habían sido desterradas del accionar de los humanos. Sin embargo, todo parece indicar que algo cambió y no nos dimos cuenta. O si nos dimos cuenta, no las tratamos con la importancia del caso. Por ejemplo, el auge de la criminalidad en el mundo pareciera que es un problema del país o de la sociedad que la padece. Pero no es así. Ya hay transnacionales del crimen. Y no me estoy refiriendo a aquella mafia neoyorquina que se dice nació en Italia, pero que no tuvo repercusiones en Estados Unidos. Pero hablamos de los carteles mexicanos que están en muchas partes de Europa y en buena parte de América Latina y hasta Venezuela, que en el otro era conocida por su petróleo, pues ha dado también su internacional del crimen, que es el Tren de Aragua. Yo he leído un libro donde comentan los movimientos de este grupo criminal y de verdad quedé asombrado de la capacidad organizativa de este grupo llamado el Tren de Aragua, que por cierto surge con el apoyo de la gente que hoy detenta el poder en Venezuela. Pero decir estas cosas, en el caso venezolano, puede acarrear grandes consecuencias. Pero la criminalidad se ha hecho parte del proceso político, y a eso me refiero. Lo trataré con Ronald Rodríguez hoy, y lo seguiré tratando en el futuro próximo, así como también el problema de la inmigración, el problema demográfico. Los grandes países desarrollados del mundo están viendo cómo su tasa de natalidad desciende, mientras que se dice que para el año 50, perdón, no sé si el 50-80, ahora tengo la duda, es muy probable que las poblaciones de personas de 65 años o más sean mayores que las de 18 años o menos. Eso es terrible. En una sociedad, por ejemplo, donde el envejecimiento aumente, producto del fortalecimiento de la calidad de vida de esa sociedad, buenísimo. Pero si esta aumenta por una baja en la demografía, eso es terrible. Y tiene consecuencias impredecibles. Lo otro es lo que tiene que ver con la fragilidad de algunas economías en el mundo. Ya sabemos que la China que ha crecido a tasas de 10% anual y que ha reducido sin duda la pobreza en ese país, sus tasas de crecimiento han disminuido dramáticamente. Pero es probable que otros países de la Tierra, muy fuertes y muy poderosos, también vean disminuir su crecimiento, su potencial crecimiento, unido a toda una serie de elementos que bien valdría la pena considerar con algunos otros elementos de juicio que nos permitan valorar con mejor criterio estas cosas que ahora estoy hablando.
Por ahora, les quiero decir que en espera de Ronald Rodríguez, este, eh, les diré que vamos a hablar de muchas cosas, cortas los temas porque tenemos muchos temas, pero uno de los que quiero tomar, que quiero tocar y es el siguiente, de la, de la organización Cardenales del Éxito, cuyo jefe principal es Chichilo Ribarri, quien es cantante, promotor y director del conjunto, diciendo que el Cardenales del Éxito que va a tocar en un evento en Caracas no es el de él, sino el de otras personas que han usurpado el control del conjunto. Y digo yo, oye, en Venezuela uno termina de asombrarse de lo que está pasando. De verdad que uno trata de no asombrarse porque nada es lo que uno cree. Bueno, y así es, porque fíjense ustedes, por ejemplo, que, que en Venezuela y en todas partes del mundo, cuando se hacía una elección, los que ganaban mostraban lo, los elementos que evidenciaban su triunfo. Pues en Venezuela no. En Venezuela el organismo electoral dijo, ganó fulano en un papel cualquiera y, y proclamó al que ellos dijeron que ganó, mientras que todo lo demás, todas las demás personas dicen y organizaciones dicen que ganó otro candidato con una cantidad de votos muy alta, pero no. Y, y yo me atrevo a decir que esa decisión que está por tomar cuerpo en Venezuela el 10 de enero pudiera ser un hito importantísimo en la defensa de las democracias en el mundo. Y lo digo porque justamente cuando en Brasil gobernaba un señor de apellido Bolsonaro, Lula le ganó las elecciones después que logró un acuerdo con casi todos los partidos en, en, en Brasil y derrotó por una diferencia mínima pero a Bolsonaro y le reconocieron el triunfo. ¿Qué hubiera pasado si Bolsonaro hubiese sido proclamado presidente ganador? ¿Qué hubiera hecho Lula? O en el caso Petro, que pasó igualmente en Colombia. ¿Qué hubiera dicho, por ejemplo, que hubieran dicho las organizaciones de derechos humanos, que por cierto, esas organizaciones todas están venidas a menos, la ONU, el Tribunal de la Haya, todas esas organizaciones internacionales que antes eran muy respetadas, pues son ahora demasiado débiles e incapaces de poner el acento en las cosas que antes eran muy importantes. Por eso digo yo que el caso Maduro es un caso que tiene obligatoriamente que analizarse. No por lo que pueda pasar, sino porque es la primera vez que un tipo pierde unas elecciones, las pierde, hay evidencia que las pierde, y el organismo encargado de vigilar el proceso electoral, que se lleva las actas, y la gente que está allí, oye, no termina diciendo nada. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar una cosa como esta? ¿Cómo es que esa emoción que llaman el miedo puede operar de tal manera que conviertan lo que es verdad en mentira? Y a veces, muchas veces, la que es mentira en verdad. Pues bien, conmigo está ya Ronald Rodríguez, que tenía un pequeño problema de ingreso, pero ya está bien. Rodríguez, cuénteme de Maracaibo. Saludos, Francisco, y a todos los que se conectan en esta conversación dominical a través del Instagram. Chicos, Maracaibo es otra Carajo. cosa. Y en estos tiempos de Navidad, a pesar de la crisis política, social, económica y cultural, la alegría no desaparece y la gente se como puede, quizás no con los fastos de antes, pero sí con ciertos lujos, ciertas
exquisiteces propias de la ocasión, que a lo mejor no son tan abundantes ni tan variadas como antes, pero hay. Ya no será de 18 ni de 12, pero 8 años. Otros han descubierto lo que mucha gente ya sabía de antes, pero que a nosotros nos costaba entender, que era la gran calidad del ron venezolano. Otros han llevado su afición matutina de la cerveza, la han alargado, y bueno, y la cerveza ha pasado a sustituir, no sé cómo hacen con el lúpulo y la cebada y todo ese tipo de cosas para administrarlas en el organismo durante tanto tiempo, pero empiezan de la mañana de un día hasta la mañana digiriendo, cantidades ingentes de cerveza. En fin, en Maracaibo y en el Zulia en general celebramos, a pesar de los pesares y a pesar de todos los tormentos que vía redes sociales y vía comunicaciones nos llegan a diario. Esta mañana amanecí de golpes, por ejemplo. Esta mañana, muy temprano en la mañana, me preguntaron: ¿qué sabes tú de un golpe, de un alzamiento militar que parece que ocurrió en el Guárico? Entonces yo nada más que me imaginaba a la persona que me estaba haciendo la pregunta. Y entonces me imaginaba cuáles eran las fuentes de esa persona para tener una presunta información de algo tan delicado como eso, ¿no? Que por supuesto hasta el momento hasta esta hora nada más que lo sabe ella. Yo tengo grandes amigos y en las redes sociales veo gente que son unos privilegiados porque manejan información que solamente la manejan ellos. Ellos tienen una capacidad de obtener información más allá de los grandes periódicos, de las grandes cadenas radiales, de los grandes canales, de los canales de televisión y de los grandes profesionales de la comunicación que tiene Venezuela, que viven y trabajan de eso, ¿no? Y se han formado y se han preparado para eso, pero no. Estos son unos privilegiados que se enteran de las cosas primero que todo el mundo. Por eso sí, nada más que lo saben ellos. Y otra frase, otro tormento que tenemos acá, un tormento que para la delicia de supermercados, hiperfarmacias, bodegones, todos son la delicia. Porque ahora la frase de moda es: hay que comprar alimentos, hay que prepararse, porque uno no sabe lo que puede pasar. Yo tengo 25 años escuchando de vez en cuando y de cuando en vez esa famosa frase de comprar alimentos, porque uno no sabe lo que va a pasar. Y han pasado cosas y seguirán pasando cosas, y no hay necesidad de tener almacenados 50 latas de... Bueno, ya tuvimos el primer lance del día de la conversación. A Ronald se le fue la señal. Es que a veces nos cuesta mucho tener un Maracaibo una buena señal. Sí, es difícil, ¿no? De verdad que no. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás yo tenía un programa con Ender Arenas en Global TV, y yo andaba por Estados Unidos, y en la mañana, muy temprano en la mañana, yo hacía el programa con Arenas. Yo salía desde aquí con lo mismo de antes. Eh, y, y bueno, y todo perfecto, pero ahora, chicos, cuesta tanto comunicarse con Maracaibo, que no sea por la vía WhatsApp. Cuando es transmisión con audio y video, cuesta mucho, ¿no? Y a veces yo converso con Arenas desde Canadá, y también, y siempre es fácil la comunicación, pero yo no sé si en Venezuela algo pasó, algo nos cayó, algo nos ocurrió que hizo que una cantidad enorme de venezolanos se fuera, y los venezolanos han hecho todo lo que deberían haber hecho para salir de esta situación tan crítica, pero desafortunadamente es una lucha de gente que no tiene derechos, pues. En Venezuela no hay unos venezolanos que no tienen derecho. Incluso yo, que siempre dije que había que ir a votar y siempre estuve enfrentado a la abstención, bueno, cuando hubo el gran consenso de ir a votar y ganar la elección, yo no creí que fuese tanta la gente que votaría contra Maduro, y eso, yo digo, esos señores no se dan cuenta que la Venezuela que ellos recibieron es absoluta y radicalmente diferente a la de ellos en calidad de vida. Nosotros
solamente atentaron contra la moneda, acabaron con el comercio, acabaron con la industria, desactivaron la industria petrolera, acabaron con la electricidad. Y yo recuerdo que en Venezuela la gente decía que cuando un gobierno aumentaba la gasolina, se lo oía a unos desgraciados, porque esa es la palabra, a quienes apodaban los notables. Una vez que le dieron un golpe a Carlos Andrés Pérez, los notables dijeron que todo era por razones de del aumento de 0,25 en el litro de gasolina. Oye, y ahora el precio de la gasolina es elevadísimo y los salarios son miserables. Son verdaderamente miserables y los van paliando con unos tales bonos que la gente acepta de buen grado. Ya regresó Ronald Rodríguez. Vamos a irle dando porque tengo la impresión de que hoy la comunicación no va a ser buena y yo creo que tiene muchos temas que tocar. Yo vi la columna y la columna está demasiado larga. Exactamente. En la columna de hoy tenemos lo que llamamos nosotros lo mejor del año, ¿no? Sí, señor. Lo que nos ha ocurrido en Venezuela, el sur de Venezuela y el mundo de este larguísimo 2024. Por cierto, 2024 ha sido muy largo, pero de 24 al 31 ha sido muy corto. El domingo pasado nos estábamos preparando para hablar de festejar el 24 de diciembre la Natividad del Señor. Y chicos, ya hoy otra vez es domingo y yo siento que me faltaron horas en el día y en las noches para hacer todas las cosas que tenían que hacer. Dentro de lo mejor del año yo destaco precisamente eso que estabas hablando tú, la capacidad que tenemos los venezolanos, a pesar de los pesares y contra todos los pronósticos y contra todo el abuso y con todas las piedras que se nos pusieron en el camino, mayoritariamente el pueblo venezolano, sin disparar un tiro, en las urnas electorales como corresponde a un país, a un pueblo, a una nación con cultura democrática, decidió elegir a Edmundo González Urrutia, presidente de la República, para que lidere ese proceso de cambio y ese proceso de transformación a partir del 10 de enero la próxima vez, desde el próximo año. Entonces yo lo destaco, ese hecho político, sociológico, cultural, lo destaco como la gran fecha, el gran evento, el gran hito de 2024 del pueblo venezolano. Bueno, mira, antes de seguir, Ronald, que ciertamente tenemos cosas, quiero que me hables hoy de la comida, pero y contarte otras cositas. Quiero saludar a Pedro Luis Alcalá, mi gran amigo que me tuvo de cumpleaños hace días atrás y ahora está con nosotros como todos los domingos, y María Carolina Narváez, creo que es, y también Marlene López, que está en Canadá, que ella nos dice que tiene la esperanza de poder regresar a su país y que muchos de nosotros queremos regresar a un país que ya no es el mismo país, que es un país de verdad que yo no sé de verdad si yo podría encajar nuevamente en una sociedad donde aparentemente las cosas son diferentes en estos tiempos. Bueno, Ronald, cuéntame de la comida. Fíjate tú, por ejemplo, diste una receta de lomo negro al final del programa de la semana pasada y también de una ensalada. Oye, alguien la copió y hizo su lomo negro y le quedó muy sabroso, le quedó bien, le quedó bastante bien. Y entonces yo dije, bueno, eso gracias a la dedicación de Ronald Rodríguez de enviarnos una receta que nos permitió disfrutar de un excelente lomo negro. Y la verdad que yo estoy por creer que el plato venezolano de verdad, bueno, es el lomo negro. No hay razón. Por cierto, Francisco, quiero aclarar que la receta que yo di la semana pasada del lomo negro no es mía. Bueno. La receta es de Armando Escanone, de Armando Escanone en el libro rojo. Lo que pasa es que yo me la sé de memoria. Lo que pasa es que yo me la sé de memoria. Pero la gente que la oyó me dijo que era muy buena, y además que porque es más fácil leer este tío ahora que leer Escanone. Porque tú escribes toda la semana y hablas conmigo también en la semana. Mira, y fíjate, chicos, estás viendo todo lo que se está generando en el mundo con la asunción al poder de Donald Trump. Ahora hay mucho temor en todas partes. Pero no sé si leíste, oye. Tú sabes que yo. Ajá.
No, yo no he No, leído hoy nada, ni ayer tampoco nada. bueno, He pero estado hoy, concentrado en otras cosas. ahora más. Me dijiste que leyera Padura y aquí lo tengo en la pantalla, pero ahora resulta que Padura es de ayer y ya me cayó toda la prensa de hoy. O sea, yo no sé, yo que necesito más horas del día y de la Mira, noche para ver, dedico a leer todo lo que tengo que no, leer. te iba a decir que Ajá, pero ¿qué me ibas a decir? no, te iba a decir que hoy escribe un largo artículo el director de La Vanguardia de Barcelona, que por ahí es que yo le veo el pulso a la izquierda internacional, a una izquierda que, como yo te decía ayer, esa izquierda caviar, esa izquierda champán, en fin, esa izquierda que dice ser de izquierda, pero que a veces pareciera tener contradicciones internas. Y él señala en el artículo una cosa que me llamó la atención. Una es mmm, criticando de maneras subrepticias el hecho de que el mundo de España no es un periódico español, sino que es un periódico de un consorcio italiano, es un consorcio internacional. Él critica, por La ejemplo, que ese diario ya... Vanguardia, No, la estoy hablando del director de La Vanguardia. Vanguardia, Sí. el periódico que es de un consorcio italiano es El Mundo. Claro, te estoy diciendo que el director de La Vanguardia, que es Ah, un pero periódico de izquierda, donde yo me veo lo que dice el Pierza, la izquierda española, escribe Juliana el artículo hoy y dejan caer que el Mundo es un diario italiano, que no es, que correcto. se edita en España, pero que es italiano. Pero además, porque el diario dice que Elon Musk es el Julio César de estos tiempos. Yo no sé si es hiperbólico lo que dice, pero lo que sí es verdad es que como hay que analizar eso bien. Y otra cosa que dice Juliana es preocupado porque Felipe González se ha puesto a la orden para acompañar a Edmundo González Urrutia y dice el presidente de Venezuela con capital Madrid. Es decir, sí, como, oye, esos tipos no se dieron cuenta de lo que pasó, nunca vieron las actas, se las mostraron y no las quisieron ver. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No, lo ¿Qué que es lo que pasa está es que ocurriendo, chicos? lo que pasa es que hay que saber diferenciar en lo que es el medio, lo que es, por ejemplo, el periódico La Vanguardia, que se debate entre la izquierda y la derecha moderna de Cataluña hoy día, entre Jun, Esquerra, el PSOE, que unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son de izquierda muy a la izquierda, otros son de derecha muy a la derecha, etcétera, etcétera. Y lo que es el director del periódico, y lo que es el director del periódico, cuando escribe un artículo como el que tú estás mencionando hoy, está transmitiendo lo que es un personal y particular. Lo que me llama la atención en el caso de La Vanguardia es que este director del periódico, no recuerdo el nombre ahorita, es de Henry reciente Juliano. data, si se quiere. Henry Okay. Juliano. No, pero él ya no es el director del periódico, él era el anterior director del periódico. Ahora La Vanguardia tiene un nuevo director del periódico y era el comentario que te iba a hacer. Enrique Juliana era el anterior periódico y sale del diario, de la presidencia del diario, por ser demasiado de izquierda. Necesitaban a alguien que no fuera tan de izquierda, sino que pudiera hacerle algún que otro cariñito a la derecha. Y lo mismo pasa en el digital de Objective, creo, no, perdón, Voz Populi, que va a salir el actual director, Pedro Rosell, porque es demasiado de derecha y necesitan a alguien que pueda establecer puentes con el sector del gobierno de Pedro Sánchez, que a pesar de que lo adversan, no deja de ser el gobierno y va a ser el gobierno por lo menos durante todo 2025, bien sea como titulado o en funciones, si es que hubiera un adelanto de elecciones. Pero más o menos lo tengo por allí. Lo que pasa es que tenemos tiempo, Francisco, que los periodistas, los formadores de opinión, los directores de medios, dejaron de lado lo que es el principio ético y básico de la profesión del periodista. Algunas veces muchos no somos periodistas y ejercemos como tales y quizás cometemos el error, precisamente por eso, un error por falta de formación, que es que nos convertimos en actor y parte dentro de la noticia o de la opinión
que estamos generando y que estamos emitiendo. Por ejemplo, yo me escandalizo de ver cómo en canales del gobierno y afectos a la oposición acá en Venezuela, bueno, ya no tanto, pero en el pasado reciente sí, cómo tú le oyes a los periodistas, a los narradores, en televisión y en radio, cómo ellos repiten dentro de sus informaciones las letanías, los latiguillos, los eslogans, inclusive los apelativos con los que se dirigen los dirigentes políticos de un bando o de otro. Por ejemplo, tú ves Venezolana de Televisión y los oyes hablar de los oposicionistas, los adversarios, los enemigos y tal, y cuando ves y oyes los medios de información y de opinión afectos a la oposición, los ves en el mismo sentido, ¿no? Llamándolos PSUvistas, llamándolos borregos, etcétera, etcétera. Es decir, el periodista entró a formar parte dentro del proceso de información de la que debería ser simplemente el emisor. Es decir, yo como comunicador, mi misión es conectar lo que dice el emisario con el receptor y lo que dice el receptor con respecto al emisario, y no formar parte de ello. Y cuando quiero hacerlo, lo hago a través de un espacio que me cede el mismo medio para que yo pueda ejercer mi opinión. Pero no, todo eso está confundido en el proceso de comunicación moderno. Ahora recuerdo que ayer, viendo mi cuenta en Facebook, veo que una persona a quien yo aprecio mucho se hace eco de una información de un medio que aparece como Unión Radio de Portuguesa. Me llamó la atención que fuera Unión Radio de Portuguesa, porque yo conozco cuál es la política de Unión Radio. Y dice que él señala allí que ellos tienen información de que a través de una empresa trajeron de Miami a Venezuela por Puerto Cabello un lote de armas y explosivos y cosas de eso. Y que eso lo están haciendo para después culpar a María Corina Machado de haber generado un caos y violencia y tal, y arremeter contra la oposición, contra lo que queda de oposición y contra todo. Pues. Pero dice una cosa mucho más grave, dice que en las acciones terroristas es posible que una acción se dé en el metro de Caracas y otra en el puente sobre el lago de Maracaibo. A mí me alarma eso y le escribo a la persona que lo está posteando y digo, bueno, pero explícame si ese tipo es confiable, que de dónde saca, porque me llama la atención que dice cosas, pero no nombra a Diosdado Cabello y a otros más que van a salir a decir las cosas, pero no da una pista para que uno vea que hay credibilidad en lo que se está diciendo. Entonces, la verdad está nuevamente sacrificada y cuesta mucho vivir en un mundo de tanta incertidumbre y además con gente que se está especializada en mentir y en hacer que sus mentiras se conviertan en verdad. Fíjate tú, por ejemplo, que todo lo que hoy se escribe contra Trump y que alarma a media parte, a una parte importante del mundo, son cosas que ellos cuando Biden estaba gobernando, que yo no voy a decir que Biden hizo el mejor gobierno del mundo, pero o sea, habrá un momento en que habrá que analizar su legado y descifrar qué fue lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Pero no, al contrario, era un poco fustigar a los Estados Unidos y decir que ya no era, pero entonces ahora sí un problema para el mundo, porque Trump le dice a los europeos que si no le compran más petróleo y gas, le va a poner aranceles. Al presidente del primer ministro de Canadá le dice que ustedes no son nada, ustedes son un estado más. Y le voy a poner aranceles también a ustedes si no paran la inmigración. A los mexicanos les dice, bueno, que van a crear la ley, van a convertir en terroristas a los carteles de la droga y entonces por eso ellos tienen derecho a invadir. Al Panamá le dice que le va a quitar el canal de Panamá porque si no le bajan las tarifas. Y a los daneses le dice que ellos tienen que venderle Groenlandia. Entonces uno dice pero es que parecen cosas locas, pero no lo son. Pero eso era lo que se sabía que iba a pasar. ¿Y por qué si eso se sabía que iba a pasar, dejaron que todo tomara cuerpo y que las cosas que debieron haberse tratado con sensatez nunca se hicieron? Entonces, me pregunto yo... Yo simplemente te voy a decir, de eso te voy a decir, primero, que yo la semana pasada
pasada te advertí lo que pudiera estar pasando dentro de la administración pública norteamericana o sobre lo que va a ser la administración de Joe Biden. Y esta semana que ha pasado, yo te sugeriría más que le prestes más atención a los dichos y a los hechos de Elon Musk que a los del propio Donald Trump, que está usando una y parte de la otra red particular. En su red particular, él tiene una cosa, algo parecido al Twitter, a X, Truth. Que la formó él y que tal. Truth. ¿Cómo? No. Ajá, esa, Truth, verdad, la verdad. Entonces él goza uno y parte de la otra diciendo todo eso en esa red y después vienen los medios de comunicación y lo toman y lo copian y lo transmiten en sus redes y canales. Pero hazle más caso a los dichos y los hechos por Elon Musk que a lo que pueda estar diciendo Donald Trump hoy día. Yo en mi columna de hoy digo que tú sabes que yo nunca estuve de acuerdo ni siquiera con la candidatura con que ganara Donald Trump, pero ajá, Donald Trump ganó, los norteamericanos decidieron elegirlo y ese es un problema de ellos. Ahora nosotros, como integrantes de este planeta, tenemos derecho a emitir alguna que otra opinión sobre las cosas. Yo en la columna de hoy digo que una de las cosas buenas, si quiere, porque tiene el voto mayoritario de los norteamericanos, no tanto como él dice, pero los tiene. Celebro la designación de Donald Trump, la elección, perdón, de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, porque, bueno, podrá ser realidad el sueño húmedo de mucha gente en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo, de convertirse en un pararrayo definitivo contra algo que tú más o menos venías comentando, que tú venías denunciando desde el principio de esta conversación, que es esta llamada cultura woke, que forma parte de la agenda de una cosa que se llama el progresismo internacional, que no es más que la excusa, no es más que el argumento, no es más que el medio discursivo de una izquierda doble cara, doble faz, que si antes la atención que la izquierda europea pareciera divorciada de lo que pasaba en Iberoamérica, lo que ellos aplaudían de la izquierda latinoamericana no eran capaces de aplaudirlo en la izquierda europea. Ahora es preocupante ver cómo pareciera ser que en algunas capitales de Europa, en particular España, que es la que me toca más cerca, quisiera estarse latinoamericanizando la izquierda y latinoamericando el gobierno, e inclusive ya se conoce como una categoría como lo que es la izquierda bolivariana y los gobiernos bolivarianos que pareciera ser que se están copiando y que se están yendo en buena parte del mundo, ¿no? Pero lo fundamental es denunciar eso, que la izquierda planetaria tiene un gran aparato de propaganda para vender todos los conceptos, y lo logra, todos los conceptos que quiera vender, hoy día concentrado en lo que llaman la agenda woke, que ha llegado inclusive a alcanzar a íconos del capitalismo como los parques Disney que están replanteándose algunas de sus atracciones. Los estudios Disney se están replanteando películas donde están tratando de pasar lo políticamente correcto. Ya lo vimos en la atracción que sustituye en Walt Disney World, la que sustituye a Splash Mountain, que ahora es una recreación de una película donde los valores de la negritud son exaltados, porque antes eran exaltados los valores de la esclavitud. Y el próximo marzo, de una película en live action, lo que se llama llevar de la animación, del cine de animación, con actores vivos de carne y hueso a la gran pantalla. Vamos a ver el clásico de 1947, Blancanieves, lo vamos a ver en live action, y el primer tip que te puedo decir de la película es que ya Blancanieves no va a ser blanca como la nieve, y
y la bruja malvada del cuento no va a ser tan fea como nos lo contaron y como se lo restregaba en su cara el espejo, el espejito, ¿no? Es decir, esa cultura que poco a poco se ha ido apoderando gracias a la izquierda planetaria y el aparato de propaganda, se ha ido apoderando del discurso, de la agenda pública y que ha ido corroyendo, si se quiere, todo lo que son las bases societarias aquí, allá y acullá. Bueno, fíjate tú que la izquierda, yo veo a la izquierda hoy únicamente preocupada porque no gobierna la derecha. Esa es, por ejemplo, yo también sigo la política española y la política europea y la política en América Latina, y fundamentalmente se trata de evitar por todos los medios de que gobierne la derecha. Una derecha que tampoco propone grandes cosas. Pero fíjate tú, por ejemplo, que lo que da origen al marxismo pudiera haber tenido, a lo que fue el marxismo, pudiera haber tenido en aquella sociedad una razón de ser. Pero en la sociedad de hoy, justamente todas las categorías marxistas terminan no sirviendo para nada. No sirve porque fue una propuesta hecha en una época en que efectivamente habían dificultades graves, por ejemplo, con los obreros, con los tipos que se sostenían en el poder, con las oligarquías, etc. Pero eso cambió tanto que ya no es posible que el marxismo sirva como una especie de pegamento de esos grupos en el mundo, y entonces tienen que apelar a esas cuestiones identitarias, como por ejemplo esto que tiene que ver con la cultura pop, y entonces va descubriendo que las minorías se sobreponen a las mayorías justamente porque adquieren unos derechos que les quitan derechos a la mayoría, que se los conculcan, y no hay quien ponga las cosas en su lugar, no hay un debate serio al respecto, porque lo que se dice es que cuando tú estás en contra, inmediatamente pasas a otro lugar. Y ya no es posible conceder contigo. Yo he tenido en los últimos tiempos muchas discusiones con gente que consideré mis amigos, pero que, bueno, que ellos creen que una opinión que uno da que uno les da en una discusión, que es que yo crea que las discusiones son fraternales, sino que las discusiones son, pero que tiene que haber un interlocutor y que cada quien asuma sus posiciones de la manera mejor posible. Pero no, si tú no coincides, sientes que las cosas dejan de ser, pues. Es decir, yo tenía un gran amigo en Maracaibo que está en Estados Unidos, por cierto, un periodista, con quien tenía una relación muy cercana, demasiado cercana, y un día, porque tuvimos una discusión acerca de la política norteamericana, de lo que como yo la veo, ¿no? Y de la discusión es que surgen las grandes ideas y tal. Bueno, el tipo se molestó conmigo al punto que ya hoy ni yo voy a ir a buscarlo, pero siento que no fue posible hablar con una persona que yo conocía de manera racional, porque el tipo cree de verdad que la salvación del mundo está en volver a ser Estados Unidos grande. Yo le dije que yo no creía eso. Ahora, y le estaba dando mi argumentación cuando la persona se levantó de la mesa y decidió no conversar más conmigo, y con otras personas a quienes le dije, mira, pero es que ¿cuáles son? No, esos son mis valores, pero ¿cuáles valores? Si es que no los hay, le dije, vamos a hablar. Yo no estoy defendiendo a nadie, solo estoy diciendo que pongamos. Entonces, el mundo, Ronald, se nos vino abajo, al punto que Ricardo Portillo, el creador de Amparito, Amparito, y el de Maracaibo es otra cosa. Bueno, ese señor Portillo está en Houston y en Orlando, cantando con Neguito Borja. No estaba en Chile, no estaba en Chile. No está en Chile, está en Houston. Lo acabo de ver en un video. Si es que yo tuve que escribir algo porque me llamó la atención que ese señor que estuvo en el Banco Central de Maracaibo de la manera más lastimosa, chicos, arrodillándose ante Pedro Carreño y Diosdado Cabello, está en Estados Unidos, chicos, y los venezolanos en Houston, chicos, viéndolo. Entonces yo digo, ¿será que como los cubanos cuando se vienen para acá, yo he oído a cubanos que dicen que los balseros son los culpables de que en Hialeah ya no hayan tantas cosas como antes? Lo dicen personas que vinieron en las mismas condiciones. Y será que los venezolanos, o será que somos iguales, porque yo he estado viendo algunas cosas que dice Yacet Trump y lo único que le ha faltado decir, por cierto, está proponiendo, aprovechando ese comentario que estás haciendo, el próximo 31 va a tener un capítulo estelar que vamos a ver cómo lo mide y cómo lo Neguito Borja, ¿no?
Y hay una persona que nos está viendo en este momento, que es muy conocedora de todo ese tema de la farándula. Sería bueno que me dijera qué pasó con el concierto de Oscar de León, que estaba previsto para ayer, hoy o mañana, acá en Caracas, allá en el estadio y tal. O sea, se hizo, no se hizo. O sea, no tengo noticias de que finalmente ese evento, después de la actuación de Oscar de León en el exterior ante las preguntas que tiene que ver con las posiciones políticas dentro del país, donde él se quiso mantener en el medio, a ver cómo fue la reacción de la gente. Y de verdad no recuerdo en este momento si el concierto se hizo, no se hizo o se va a hacer, y estoy muy expectante desde ayer que supe la noticia, de ver cómo va a recibir, no tanto el 31 de diciembre, porque no dudo que va a ser un éxito artístico, porque talento de sobra Arturo tiene para eso, pero sí ver la reactividad a partir del día después que Neguito Borja encabece uno de los carteles estelares del 31 de diciembre en el Palacio de Miraflores junto a Felipe Páez. Los demás, Felipe Peláez, los demás no me interesan porque no es mucho lo que valen en el espectro artístico nacional, pero en el aspecto artístico y nacional e internacional, Neguito y Felipe sí. Bueno, yo te digo que se nos está pasando el tiempo, nos quedan 2 minutos exactamente para terminar esta última conversación del año, y bueno, dime lo que piensas de lo de las cosas ya al final, porque de verdad que no, no me lleva un buen sabor, y no por la comida, sino por lo que estimo que va a ocurrir, este, Sí, sí. y me preocupa mucho lo que puede pasar. Mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso, mejor hablemos de cosas agradables. Rapidito, el menú fundamental del próximo 31 de diciembre en la mayoría de las casas va a ser la macarronada, pero la macarronada maracucha. Ajá. Es decir, la que lleva todo lo que se te puede ocurrir, le hace huevo, papa, pollo, ya dije huevo, papa, pollo, inclusive algunos hasta ponen, a mí me encanta esa versión, le ponen tajada de plátano maduro frita, es buenísimo, con su salsa bechamel, eso le da un sabor, con su salsa bechamel y tal. Bueno, esa creo que va a ser la protagonista de la cena del 31 de diciembre, y por supuesto el Día Mundial del Recalentado le hace el primero de enero, o el 1 de enero, hervido bien sea de res, de gallina, pollo o cruzado. Fundamentalmente, por supuesto, todo eso se complementa con hallacas de gallina sin gallina, porque ahora la ensalada de gallina, por lo menos en Maracaibo, desde hace mucho tiempo es una ensalada de gallina, pero sin gallina, y alguna que otra puede ser que lleve algo de pollo, las hallacas que habrán quedado del 24, el pan de jamón que pudiera quedar del 24, pero la estrella del menú de la noche del 31 de diciembre, sin duda, es la macarronada maracucha, el pastillo. Mira, y una cosa que te iba a fundamentalmente. Y otra cosa es que yo siempre he estado pregonando de que Maracaibo necesita un punto de centralidad, un punto de encuentro para celebrar las grandes ocasiones: 31 de diciembre, 24 de diciembre, 5 de julio, 28 de enero, el Día de la Zulianidad, y cuando alguna vez, porque ha pasado, aunque usted no lo crea, ganan las Águilas del Zulia, podernos encontrar en un sitio. Pasa esto con regularidad, que cuando ya se va. Bueno, Ronald, lo último ya terminando, el mejor libro que leíste este año. El mejor libro que leíste este año. Creo que no me estás oyendo. Ronald no me está oyendo, y yo solo me resta decirles que bueno, que fueron unas conversaciones que hicimos durante todo el año, los domingos, para pasar revista de lo que ocurre en el mundo, en Venezuela y en particular en Maracaibo, un poco para reencontrarnos en la lejanía. Y obviamente yo estoy muy contento de conversar con Ronald todo domingo. Y lo que quería decirles es que
alguien me escribió por allí y me dijo, el libro es la extensión de la memoria y de la imaginación, mientras las revistas trabajan para el olvido. El libro, en todo caso, lo hace siempre para el recuerdo. Ronald, fue un placer haber conversado contigo. Aquí se te fue el audio. María Carolina dice que hay que ponerle zanahoria. Yo creo que también es verdad. Y usted coma lo que quiera o lo que pueda. Y eso sí, no se ponga a oír a Bernardo Rodríguez, porque a Bernardo Bracho, perdón, porque Bernardo Bracho tiene una gaita con Barrio Obrero que dice, hay que beber y beber, porque así lo manda Dios. ¿Cómo te aparece a vos ese precioso deber? Bueno, fue un placer, amigos. Te pedimos esta conversación por este año. Espero poderla seguir el año que viene. Y además a todos ustedes los que tuvieron la gentileza de seguirnos en esta conversación en directo, los que nos siguen a través del canal de YouTube de Global TV, los que lo ven en Facebook, etcétera. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y les deseo que este próximo año sea mucho mejor que el de ahora. No importa cuánto difícil se pongan las cuestiones, lo importante es afrontar los retos dispuestos a vencerlos. Un placer. Francisco Rojas se despide de ustedes.